Muchas gracias, buenas noches. Así es, porque Enrique Alcocer hoy volvió a anotar, o sea, Carlos González, el futbolista de los Pumas, este paraguayo, en el primer juego de esta jornada dominical, la número 16. Toluca necesitaba un punto para poder calificar. Pumas lo hizo bien, ahí está, Enrique Alcocer, arriba, supera al portero, este futbolista paraguayo que ya llega a 7 anotaciones para los Pumas. Qué buena la pared, el pase filtrado es más que el gol, diría yo. Ya la definición no es tanta, pero sí muy bueno y muy acertado ese pase. Con esto Pumas, pues bueno, al día de hoy ya está calificado, y Toluca, quien todavía tiene por supuesto amplias posibilidades, pero hoy la regó al perder contra los Pumas. Y en el cierre de la jornada dominical, Santos en el TSM. Bueno, el partido interesante al principio. Julio Furch, el primero en anotar, ya llega a 12 goles en el torneo. Solo André Pierre Gignac lo supera con 14, quien ayer se ejecutó 4. Después Bruno Valdés emparejaría y el marcador queda al inicio. Estos equipos no tenían mucha prisa porque ya estaban calificados. Solo queda el empate. Por cierto, el estadio TSM celebra ya 9 años desde su creación y es un estadio cardioprotegido. Si uno llega a tener algún problema cardíaco, ahí inmediatamente no acuda al médico, no acuda al hospital, ahí mismo te pueden atender. Qué completo que este estadio se vea de primer mundo. Y bueno, pasando a otro tipo de fútbol, en el juego de ida de la Copa Libertadores de América en la Bombonera en Buenos Aires, Argentina. Primero Ramón, este futbolista del Boca Juniors, Ramón Ávila, era el primero en anotar. Después, al siguiente minuto, la respuesta fue prácticamente instantánea. Lucas Pratto no le alcanza a pegar muy bien el manotazo del portero de los Espía pegado al gol. Después Darío Benedetto, exfutbolista del América, la peinaba, era 2-1 al finalizar el primer tiempo, y ya al minuto 61 viene el centro y autogol de Carlos Izquierdos. La final de ida queda emparejada a 2. La vuelta será el 24 de noviembre en el Monumental. Quien gane pasa al Mundial de Clubes, en donde se puede enfrentar con el super equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, lástima por el caso del Chucky Lozano, ya que hoy la selección mexicana, la dirección de selecciones mexicana de fútbol, ha anunciado que el Chucky Lozano, por una lesión, una contractura en el muslo posterior derecho, está dado de baja. También Jesús Angulo ya se había anunciado por una fractura en la mano. ¿Y de qué es lo que se pierde México de los partidos del 16 y 20 de noviembre contra Argentina en la Copa Adidas? Pues bueno, cada que tiene el balón el Chucky Lozano, hay muchísima claridad en la ofensiva mexicana, no solo en la selección, sino también en el PSV. Y para muestra, pues vean los partidos de la Liga Eredivisie o de la Champions League también. Y bueno, en el otro tema también deportivo, por supuesto, en la semana 10 de la NFL, en el lugar donde se prepara el mejor whisky del planeta Tierra, en Tennessee, los Titanes 34-10 le pegan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, rompen el pronóstico. Tom Brady llegaba a su enfrentamiento número 300 en la historia de la NFL, solo superado por 324 del quarterback histórico Brett Favre de los Green Bay Packers. Bueno, Marcus Mariota completa 18 de 24 envíos, 228 yardas y 2 touchdowns. Se quedan en su división la Sur con 5 ganados, 4 perdidos, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra en la división este de la Conferencia Americana se quedan con 7 ganados y 3 perdidos. Y en la Copa Masters de la Asociación de Tenistas Profesionales, hoy arrancó la ronda de las 8 mejores raquetas del tenis. Sir Roger Federer acaba por perder contra uno de sus alumnos, el japonés Kei Nishikori. Lo supera en manga de 7-6 en el tie break y después 6-3. Un tenis muy malo por parte de Roger Federer, que supo de inmediato deletrearlo y ejecutarlo muy bien el japonés. Ahora le tocará enfrentarse hasta el día miércoles a Roger Federer. Aún no está eliminado, va contra Dominic Thiem. Y mañana la raqueta número 1, Novak Djokovic, entrará en acción contra el estadounidense John Isner. Y hoy también en la penúltima parada del circuito motor de la Fórmula 1 en Interlagos, en Brasil, Lewis Hamilton otra vez se lleva el primer lugar. Max Verstappen el segundo, a pesar de que iba en el primer lugar hasta la vuelta número 27, hasta que el coequipero de Checo Pérez le tira un laminazo, genera un trompo, después se enoja. Una vez que acaba la carrera, va y lo encara, lo quería golpear. En fin,
ya esto estaba definido, Lewis Hamilton era el campeón, lo que sí hoy fue de manera oficial, ahí está precisamente el trompo, por eso va y lo encara después el piloto neerlandés al francés, es que otra vez la flecha de plata se lleva el campeonato de constructores. Mercedes está imparable con su piloto, pasa lo mismo, no hay quien le gane a Lewis Hamilton y a Mercedes, y eso de repente se puede volver un poco ya aburrido en la Fórmula 1, que siempre gane el mismo. Y hoy también se realizó el partido de fútbol americano en el Estadio Olímpico México 68 de los Pumas, que le ganan 31-10 a las Águilas Blancas en este clásico. Pumas 31-10, Goya, cachum, ra, Universidad. Bueno, hasta acá la información deportiva.